Bienvenidos. En esta sesión nos corresponde concluir la unidad número 2 y lo vamos a hacer a partir de trabajar con un gestor de glosarios, el cual es Interplex. Para entrar directamente en contenido, lo primero que hay que hacer es ir a la página de Interplex y descargar la versión apropiada a nuestro equipo de cómputo. Se van a percatar en esta página de descargas que la versión que vamos a trabajar o la que nos permite descargar es una versión demo. No pasa nada, descárguenla e instálenla. A final de cuentas, esta versión demo nos va a ser útil para lo que requerimos dentro de la clase e incluso para aplicaciones fuera del ambiente académico. Por lo tanto, no vamos a tener que desembolsar ningún peso por la licencia. Una vez que instalamos Interplex, lo ejecutamos. Aquí está su acceso directo, Interplex. Y lo que vamos a trabajar es un proceso de automatización de la información para generar glosarios de manera lo más automática posible. Una vez abierto Interplex, nos van a arrojar el programa una serie de mensajes de que estamos trabajando con una versión demo y que lo primero que requerimos para poder trabajar con Interplex es crear una base de datos. Esta base de datos va a funcionar como el repositorio de información en el cual vamos a vaciar los términos tanto de español como de inglés. Ya una vez dentro del programa, vamos a File y vamos a crear esta base de datos para guardar nuestra información. Vamos a la ruta en la cual hemos estado trabajando durante el semestre, ponemos un nombre a la base de datos y le damos Save. Una vez que ya generamos esta base de datos, nos damos cuenta que es básicamente un Excel. Tenemos por un lado filas en donde irán los términos y los equivalentes y tenemos por otro lado columnas en las cuales obviamente irán las lenguas de trabajo. Una forma de trabajar con Interplex es hacerlo manualmente. Aquí con el signo de más podemos ir añadiendo de manera manual tanto términos como equivalentes. La idea propuesta desde el inicio del semestre es que los procesos sean lo más automáticos posibles para poder ganar tiempo y dedicarlo tanto a la traducción, a la documentación o hacia otro tipo de fines. Interplex, en este sentido, nos permite importar la información desde diferentes fuentes. En automático nos ofrece importar desde archivos en formato TXT. Y si recuerdan, lo que generamos en Ancong fueron archivos TXT. Si abrimos cualquiera de ellos, por ejemplo en este caso el de términos en español, nos percatamos que están los términos, pero además de ello hay información que para el caso de un glosario no es relevante. Por ejemplo, los valores que nos otorgaba Ancong en relación con la probabilidad de que esta unidad fuera un término. Desafortunadamente, Interplex no puede trabajar directamente con el archivo tal cual está, porque hay información que no puede leer. Interplex va a reconocer estructuras tipo Excel y en este caso, esta información del inicio, pues no la procesa como si fueran columnas, sino como elementos unitarios. Entonces, eso causa problemas. La información de acá abajo sí la puede procesar como columnas, pero si borramos esto y nos quedamos únicamente con esta información, cuando hagamos el proceso de importar, nos va a aparecer esta información que nos es irrelevante y que por lo tanto va a entorpecer el glosario. Entonces, vamos a trabajar directamente con una plataforma que tenemos todos dentro de nuestros equipos para solventar esta problemática de generar un archivo en formato que pueda leer Interplex y que nos ahorre estos procesos manuales. Vamos a cerrar Interplex para que no estorbe. Acá están ya los archivos que generó, el archivo test y un archivo de respaldo. Vamos a abrir Excel para poder trabajar con
con los datos de Ancong de una manera rápida que nos permita solventar, repito, estas tareas engorrosas manuales. En Excel, lo que vamos a hacer en primera instancia es ir a Archivo y vamos a la opción Examinar para ir a la ruta en la cual tenemos guardados los archivos que generamos las semanas previas con Ancong. Vamos a Escritorio y aquí no me aparece ninguno de los archivos que hemos trabajado en formato TXT. Para que podamos visualizar esa información, lo único que hay que hacer es ir aquí a esta opción, todos los archivos de Excel, seleccionamos todos los archivos y ahora sí nos despliegan todos los documentos que tenemos dentro de esta ruta. Seleccionamos el primero, el de términos en español, doble clic y nos va a aparecer un asistente para importar la información. Este asistente nos va a ayudar a que todo el proceso sea lo más sencillo posible. Y lo primero que hay que seleccionar es la opción de campos delimitados o de ancho fijo. Como nos interesa tener una representación por columnas, pues entonces dejamos la opción delimitados. Posteriormente nos va a preguntar qué carácter va a tomar como separador o como delimitador. Y acá abajo en la ventanita pueden darse cuenta que seleccionó la tabulación como el elemento separador. No hacemos nada, le damos siguiente. Aquí nos pregunta el tipo de formato, no movemos nada y le damos finalizar. Y ya tenemos el archivo de Ancong en una representación propia de Excel. Entonces ahora sí podemos borrar de manera rápida toda la información que nos es completamente relevante en Interflex. Para ello seleccionamos las columnas y borramos la información. Ya está ahí eliminada. Vamos a hacer un proceso posterior para tratar de optimizar un poco los tiempos. Seleccionamos la columna A en donde están nuestros términos, nos vamos a la opción de datos y vamos a ordenarlos alfabéticamente de la A a la Z. Finalmente vamos a añadir una fila para poner la cabecera de lengua. En este caso nos corresponde español. Ya lo tenemos y vamos a concluir guardando el documento. Lo vamos a guardar en la misma ruta, dejamos el mismo nombre, pero lo importante es no tocar el original, sino guardar este segundo archivo como un documento nativo de Excel. Entonces seleccionamos libro de Excel, guardar y listo. Y ya están aquí los términos en español. Hay que hacer el mismo proceso ahora, pero con los términos de inglés. Archivo, abrir, examinar, resultados en inglés, asistente, delimitados, tabulación, finalizar. Seleccionamos las columnas que no nos sirven de la A a la E, borramos la información, ordenamos alfabéticamente, añadimos la línea de lengua de trabajo, en este caso inglés, y listo. Concluimos guardando el documento como un archivo nativo de Excel. Y listo, ahí están los documentos. La última fase de este proceso para pasar a Interflex es juntar tanto los términos de inglés como de español en un solo documento. Esto es muy importante puesto que vamos a trabajar no a nivel monolingüe, sino a nivel, en este caso, bilingüe. Pero si recordamos Interflex, pues tiene para trabajar a nivel multilingüe. Eso implicaría que tuviéramos en un solo documento tanto los términos en la lengua origen como los equivalentes en la lengua de llegada. Para poder juntar todo, lo podemos jalar directamente a los archivos en los cuales estamos trabajando, pero yo recomiendo hacerlo en un documento nuevo para que no nos confundamos y tengamos todo completamente separado. Entonces abro un documento nuevo, voy a los términos de inglés, selecciono toda la columna, control C, me paso al documento nuevo y pego. Y finalmente me paso al documento con los términos en español, selecciono, control C, pego separado de los términos en inglés, los términos en español.
Entonces ya tenemos los términos en la lengua 1 y en la lengua 2 en un solo documento. Vamos a guardar la información, guardar como, escritorio, libro de Excel, y vamos a ponerle nombre de términos. Lo que viene a continuación es el proceso más manual de todo lo que hemos estado realizando en las diferentes semanas. Este proceso tiene que ver con alinear los términos en la lengua origen con los equivalentes en la lengua de llegada. Para ello nos va a ayudar en cierta medida el ordenamiento alfabético de los términos, pero no necesariamente vamos a encontrar este paralelismo entre origen y meta. Entonces tenemos que hacerlo de manera totalmente manual. Buscar para el término 1 el equivalente. Supongamos que es este, entonces lo corto y lo pego al lado. Y con este va a ser este otro, entonces lo corto y lo pego. Viene la siguiente situación. Quizás no van a encontrar los equivalentes para todos los términos que tienen en una lengua y obviamente viceversa. Eso va a incidir en que tengamos que buscar los equivalentes de manera manual, pero siempre va a ser mucho más rápido, más económico buscar el equivalente para un término que buscar los 100 equivalentes para 100 términos. Entonces, este proceso de búsqueda tienen que realizarlo si es que no encuentran los equivalentes, y también el proceso de alinear tanto el origen con la llegada. Otro punto importante que se va a desprender de este proceso de alineación es la calidad de su corpus. Asumiendo que hicieron todo el proceso de creación de corpus tanto en inglés como en español, atendiendo las indicaciones de área temática y de representatividad, pues es mucho más probable que tengamos términos y equivalentes propios de la disciplina que podamos cortar y pegar como lo estaba haciendo anteriormente, y no tener tantos términos que no tengan equivalente. Si por el contrario nuestro proceso fue diferente y encontramos en nuestro corpus textos de áreas que no son propiamente de trastornos genéticos, pues entonces nos vamos a encontrar con mucha basura. Y eso va a implicar que la búsqueda de equivalentes sea mucho más ardua, más amplia, y por lo tanto la automatización pues va a ser mucho menor. Entonces aquí pueden, repito, reconocer la importancia de haber creado un corpus o los corpus de sus lenguas de trabajo de la manera más eficiente posible. Bueno, para efectos prácticos y de longitud del video, vamos a asumir que ya hicimos el proceso de emparejar término y equivalente y guardamos nuestros resultados. Ya podemos cerrar completamente Excel. Decimos que sí, que lo guarden, y ya podemos cerrar todo lo de Excel. Guardar. Y listo, ya cerramos todo. Ahora sí, volvemos a Interplex. Bueno, aquí tenemos los archivos, pueden darse cuenta, los orígenes y el resultado, que es ejemplo. Abrimos Interplex y vamos a realizar ahora sí el proceso de importar la información que trabajamos desde las semanas anteriores. Ahora ya se activan, por ejemplo, los iconos de Excel y de Word, tanto para importar como para exportar. Vamos al icono de Excel, seleccionamos el archivo en donde tenemos los términos ya emparejados, le damos OK a la advertencia y ya este asistente reconoció que dentro de ese archivo hay una hoja que tiene información. La seleccionamos, le damos aquí en Import y ya realizó el proceso de importación. Acá está. En el nombre del glosario no le cambiamos el nombre, es hoja 1, pero ya nos reconoció que en la columna 1 está la lengua inglesa y en la columna 2 está el español. ¿Cómo vemos los términos que tenemos guardados? Pues simplemente le damos doble clic y aquí están todos los términos ya completamente alineados. Y si tuviéramos aquí más lenguas de trabajo, pues aparecerían todas. A final de cuentas, si se fijan, esto no deja de ser un Excel, pero la relevancia de Interplex
de cara al trabajo del traductor o del intérprete tiene que ver con lo que voy a comentar a continuación. Uno, dentro de un mismo archivo, una base de datos, podemos tener diferentes glosarios. Si nos volvemos para acá, podemos importar hasta 5 glosarios. Y esto es relevante porque, por ejemplo, si estamos trabajando en legal, podemos tener diferentes glosarios para las diferentes áreas de legal, con ello asegurando que los términos estén completamente especializados de acuerdo con el área en la cual están operando. Entonces, eso es importante. Y además de ello, si volvemos ya aquí al glosario abierto, la capacidad de búsqueda de información. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos en una interpretación y que lo que alcancé a escuchar del ponente fue únicamente la terminación de la palabra o algo específico del término. No tengo el término completamente, pero requiero ya, porque así lo exige la interpretación, dar un equivalente. Pues por ejemplo, si estoy en Interplex, puedo poner aquella forma, aquel sonido que escuché. Por ejemplo, all fue lo que escuché. Y en automático Interplex me da todas las unidades, tanto en lengua origen como en lengua destino, que concuerden con esta secuencia que yo acabo de poner por acá. Por ejemplo, en la primera, español concuerda, entonces quizás el término tendría que ser este en la lengua de llegada. Acá está molecular, también concuerda. Y pues el equivalente, dado mi ordenamiento, mi emparejamiento que fue nulo, para efectos prácticos, este sería el equivalente. Si se fijan, con este tipo de búsquedas estamos optimizando tiempos. Te repito, lo dije al inicio del semestre, lo que menos tenemos en algún momento cuando estamos traduciendo y obviamente cuando estamos interpretando es tiempo. Entonces tenemos que tomar decisiones rápidas y tenemos que tomar decisiones que estén sustentadas en información realmente útil. Esta casilla de búsqueda, repito, le da un valor muy importante a Interplex. Podemos buscar también dentro de esta casilla los términos tanto por la lengua origen como por la lengua llegada sin mayor problema. Ahí está el término y su equivalente. Podemos buscarlo en la lengua de llegada. Entonces ahí tenemos los resultados. Insisto, esto es lo que realmente le da un valor importante a Interplex. Esta capacidad de búsqueda de información y de agrupar los documentos en un solo archivo, en una sola base de datos. Para que nos vuelva a aparecer todo el glosario, simplemente le damos aquí en Stop y listo, nos aparece todo el glosario. Este glosario lo podemos exportar también a texto, a Excel, a Word, lo que ustedes decidan. Y con ello nos vamos deshaciendo en algún momento de los glosarios que ya tenemos, si es que sobrepasamos el límite que nos permite Interplex y no perdemos la información. Si ahorita mi cliente me pide únicamente trabajo sobre legal y tengo ahí unos 5 glosarios, uno de biología, otro de medicina, y en este momento no los estoy utilizando, pues los exporto, los tengo por ahí guardados, y cuando me caiga una traducción de nueva cuenta en biología, pues quito el de legal y meto el de biología y no requiero comprar la licencia. Entonces tenemos ese tipo de particularidades que nos pueden ayudar a manejar la información que requerimos en nuestra actividad. Ya con esto concluimos entonces el trabajo de la unidad número 2. A modo de resumen, lo que hicimos en esta unidad número 2 fue lo siguiente. Recuperación de información cuando creamos el corpus, tanto en español como en inglés. Extracción de información cuando extrajimos los términos de manera automática con AndConc. Y finalmente, gestión de la información, cuando estamos trabajando con Interplex y podemos integrar en una sola base de datos diferentes glosarios y podemos buscar información de manera rápida en esos mismos glosarios. Eso resume todo el contenido de esta unidad número 2. Lo que vamos a hacer posteriormente es utilizar esta misma información, pero de cara a herramientas que en el próximo semestre van a trabajar en términos de traducción asistida por computadora, particularmente con Trados, por ejemplo, Megate, WordFast, que requieren tener
un motor terminológico para eficientar el proceso de traducción asistida. Entonces, eso lo trabajamos en la próxima unidad. Una vez que ya concluimos esta unidad número 2, viene la evaluación tanto teórica como práctica. Para ello, estén pendientes de los anuncios que voy a poner en la plataforma para que no se les pase nada de información. Vamos a tener una reunión y vamos a poner por ahí las fechas de evaluación para que queden claras para todos. Volvemos a Blackboard y pueden revisar las actividades de reflexión. Suban obviamente la captura de pantalla que les pido para corroborar que controlan Interplex y estén pendientes, insisto, de los anuncios dentro de la plataforma. Que pasen buenas vacaciones y nos vemos en la próxima unidad. La mujer que yo más quiero